Ah, qué buena. Hoy día no vamos a hacer la definición de derivadas. La definición de derivadas la vamos a hacer en la próxima clase. Pero te deja servir, bien. Pero estos son los primeros pasos para llegar a la definición Ah, de ya está derivadas. grabando. ¿Derivadas? Derivadas. Entonces, lo primero que dice Dante dice, en la siguiente gráfica se muestra la función cuadrática menos 0,1x cuadrado más 2x más 0,4. Ahora es 1. Y varias rectas que pasan por el punto A. Están todas como en un nudo, ahí en el punto A. Y de ahí parten todas las otras rectas que se unen con diferentes puntos. El punto F, el E, el D, el C y el B. Cada una de estas rectas, estas que están con el color oscuro, de la L1 hasta la L5, son llamadas secantes. ¿Se acuerdan del colegio cuando veían geometría de lo que era una recta secante? No. ¿Me está bromeando con eso? Se está riendo de nosotros. ¿Qué colegio? Una recta secante es una recta que intersecta una figura o una curva en dos puntos. ¿Cómo profe lo puede repetir, por favor? Es que no es tan importante. ¿Ya? No es tan importante, es solamente para ir explicando aquí algunas cosas. Pero no es tan relevante saber el significado de lo que es la recta secante. Pero lo vuelvo a repetir de todas maneras. Todas estas rectas son secantes a la curva, que en este caso la que está azul, que es la parábola. ¿Por qué son secantes? Porque cada una de estas rectas corta en dos puntos a la curva. La está cortando la primera, la L1, lo corta en el punto A y en el punto F. La L2 está cortando en el punto A y en el punto E. La L3 en el punto A y en el punto D. La L4 en el punto A y el punto C. Y la L5 en el punto A y en el punto B. La que está en rojo se llama tangente. Esa sí que nos interesa. La que está en rojo. Esa recta L se llama tangente a la curva. ¿Qué es una recta tangente? Aquella que corta, según lo que ustedes ven, ¿en cuántos puntos? En uno. Una recta se dice tangente a una curva o a una figura si es que la corta en un solo punto. ¿Han escuchado el término que dice irse por la tangente? Sí. Ah, nunca. En el fondo es hacerle el quite a algo. Eso significa irse por la tangente. Es como si aquí está el problema, acá, y yo, en lugar de entrar a resolver el problema, me voy por la recta tangente. Es decir, ups, lagunoso, paso por el lado. Eso es irse por la tangente, ¿ya? Es como un dicho popular. Entonces es como hacerle el quite a la situación y pasar por el ladito nomás. Eso es una recta tangente, aquella que corta la curva o la figura en un solo punto. En este caso la recta L la corta solamente en el punto A. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Con esto lo que estamos haciendo es como si yo tuviera aquí la primera recta, la L1, y a partir de esa recta es como si yo me fuera acercando. Es decir, tomo este otro punto y es como si esta recta L1 yo la moviera. ¿Para qué? Para que en la medida que me voy acercando, me acerco, cada vez me voy acercando más al punto A. Hasta que en algún momento estas rectas que son secantes ya dejan de ser secantes y se transforman en esta recta L que es la tangente. ¿Ya? Eso es en el fondo este esquema que está aquí. Nos estamos acercando poco a poco al punto A. Me acerco, podría acercarme más todavía al punto A, más y más. Y mientras esté muy cerquita, y ahí es donde está la noción de límite, cuando ya estoy muy cerquita del punto A, ¿se acuerdan? Acercarnos por la derecha, acercarnos por la izquierda, ahí entonces esto se va a transformar en una recta tangente. Entonces, acá nos preguntan, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente que pasa por el punto A?
algo que se supone ustedes vieron en alguna de las asignaturas anteriores. Si nosotros tenemos una función f de x igual mx más n, esto representa una recta. Y este valor m es lo que se llama la pendiente. Es la pendiente de la recta. El número que acompaña a la x es lo que se llama entonces pendiente de la recta. Cada una de estas son rectas. La L1, L2, L5 y hasta la L. Son todas rectas. Por lo tanto, todas ellas tienen una forma parecida a esta. Un número multiplicando a x más n. Entonces nos están pidiendo calcular para la recta L cuánto es ese número que multiplica a la x. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuál es la ecuación de la recta L1, cuál es la ecuación de la recta L2, L3, L4 y L5, para ir viendo qué pasa con la pendiente. Porque en la medida que yo voy cambiando estos puntos, la recta cada vez se va pareciendo más a esta. Por lo tanto, la pendiente se tiene que ir pareciendo a la pendiente de la recta que está en rojo. Entonces esa es la misión. Pero para poder tener la ecuación de la recta, lo que hacemos es un ajuste lineal. Para hacer un ajuste lineal necesito dos puntos. Aquí ya tengo el punto A, y vamos a ver las coordenadas que están acá. Tengo el punto A y necesito, por ejemplo, para tener la L1, necesito las coordenadas de este punto. Con ese punto más ese otro, hago un ajuste lineal y tengo la L1. Después necesito ese otro. Este punto más el A, hago un ajuste lineal y tengo la L2. Y así cada vez. Pero entonces necesito las coordenadas de cada uno de esos puntos. El punto A. Un poquito más abajo está. Ahí está. ¿Cuáles son las coordenadas del punto A? 2,4, correcto. En X es 2, siempre se lee primero la X, y en Y es 4. Entonces ese punto A es 2,4. El punto B, ¿podemos saber? ¿Sería 6? Ya, es el coma tanto el que me molesta. No podemos decir 8 coma tanto. 8,5. Es que al ojo no es al ojo. Algunos que están como en el punto justito, por ejemplo el D, está justo ahí arriba. Pero los otros están como en el medio. Entonces no podemos estar ahí en ese caso haciéndolo al ojo. Pero acá arriba nos daban la función. La función cuadrática, la voy a anotar arriba, menos 0,1 x al cuadrado más 2x más 0,4. Esa es la cuadrática. Con esa función yo puedo empezar a calcular las imágenes para poder saber cuáles son los puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estos puntos, todos los que están pintados acá, son todos puntos que están sobre esa parábola. Como están sobre la parábola, entonces yo puedo saber a qué altura se encuentran, porque en cada uno de ellos sí yo sé la X. Sí yo sé la X para cada punto. En el punto B, por ejemplo, ¿cuál es el valor de la X? En el B, la X es el 6. Y tengo que calcular después aquí la imagen. La voy a dejar ahí mientras tanto. En el punto C, ¿cuál es el X? ¿Ah? ¿El C es el 10? Sí. ¿El D? 12,10.
Ya ese ya se vio al ojo ya como era. El E, 14, algo. Y el F, 16, ya esos numeritos que faltan acá, tenemos que calcularlos según esa función, porque esa es la cuadrática. Entonces escribimos en GeoGebra la función, y después de escribir en GeoGebra la función, vamos calculando f de 6, f de 10, f de 12, de 14 y de 16. 8,8. ¿Ya? Yo voy a ir haciéndolo también porque quiero mostrar las rectas que se van a generar. Ya, entonces, menos 0.1x al cuadrado más 2x y más 0,4. Ahí estaría la cuadrática, ahí está la parábola, ahí está dibujada. Y ahora entonces necesito calcular las imágenes para cada uno de estos puntos. El B, el C, el D, el E y el F. Entonces en el A ya lo teníamos porque por último si había duda, F de 2. Y ahí está el 4. ¿Ya? Ese era el punto A. Después la imagen del 6. Lo transformamos a decimal y ahí está 8,8. Después el F del 10. 10,4. 10,4. La del 12. El 10, que esa se veía en la gráfica. El del 14. 8,8. Y la del 16. 6,8. Ahí están entonces las coordenadas de cada punto. Es decir, esa es la coordenada Y. Recuerden que siempre la primera es la coordenada X. Y esta es la coordenada Y. Entonces el 6 era 8,8. Sí. El 10 era 10,4. el 12. 10. 14. 8,8. El 16. 6,8. Ahí tenemos entonces todos los puntos con sus coordenadas. Y dijimos que para poder hacer la ecuación de la recta, para que me pueda dar la pendiente, yo necesito hacer ajuste lineal por cada punto. Acá yo ya conozco las coordenadas, así que ahora voy a empezar a escribirlos como puntos. Es decir, el A es el 2,4. Para que se queden con los mismos nombres. A 2,4. El B era 8,8. Ahí se están graficando los puntos. El C 10,10.4. El D 12,10. El E 14, 8,8. Y el F 16,6.8. Y quedaron entonces todos los puntos: A, B, C, D, E y F.
Entonces aquí estamos haciendo todo un proceso donde primero escribimos la función cuadrática, que es esta. Luego vimos las imágenes de los puntos que aquí nos estaban mencionando, aquí abajito, que eran los puntos que están escritos del B al F, las X, y usando entonces la función calculamos las imágenes. ¿Para qué calculamos las imágenes? Para poder tener las dos coordenadas del punto, coordenada X y coordenada Y. Y ahora entonces podemos ir escribiendo la ecuación de la recta en cada caso. La recta L1, ¿por qué puntos pasaba? Sí, ¿qué nombre? ¿Los puntos cuáles eran? A, F. La recta L1 pasa por el punto A y por el punto F. Entonces voy a pedir un ajuste lineal para que me dé la función. Entonces la L1, vamos a decir ajuste lineal entre el punto A y el F. Ah, se pide por... de los dos puntos que cortan la curva. Claro. Porque con dos puntos tú puedes definir una función lineal, una recta. ¿No era necesario todo? Es que para cada recta sí, pues, porque aquí tienen la recta L1, pero ahora necesitan la recta L2. Entonces ahora para la L2, que es una recta distinta, el A con el E, da 2, siempre tomando los da 2. ¿Ya? Para la recta L1 era la A con el F. Mire el original. La L1, ahí está, el A y el F. Para L2, el A con el E. Entonces aquí tengo que pedir el ajuste lineal de la A con la E. Y esa sería la L2. Y así con cada una para tener todas las rectas secantes. Y ahí vamos a ver qué es lo que está pasando con la función, con la pendiente. ¿No se puede poner la manita? ¿Qué cosa? La manita. Esto. Bueno. ¿No? 69 o 5. Entonces vamos a ir anotando, tal como yo anoté los puntos. Me falta pizarra, deberían hacer mis pizarras más grandes. Pongamos un reclamo. Cuando nos pidan sugerencias, como te digo, Pizarra más grande. Antes, en el pedagógico creo que era, ahí en el pedagógico había pizarra por acá, pizarra por allá, pizarra por allá. O sea, que algunos profes empezaban las fórmulas por allá y seguían para el otro lado. Pero alivio, aquí no es así. Así, tal cual. Ya, esta recta se llamaba L1. La recta L1 une la A con la F. ¿Ya? La recta L1, ¿cuál es la función? I igual 0,2. ¿Más cuánto? 3.6. 3.6. Ahí tengo la recta L1. La recta L2. ¿Qué es lo que une? La A con el E. Y ahí vamos a tener una función. Voy a anotarlas mientras tanto. La L3, la A con la D, la L4 con la C, la A con la C, y la L5
une la A con la B. Entonces, uno siempre tiene que ir ordenándose, porque claro, uno explica algo, tiene una idea, pero después llega y escribe en su cuaderno, por ejemplo, a lo mejor unos resultados. Pero después cuando uno quiere entenderlo y se va con la guía y se va con lo que hizo en la clase, si no le pone, por ejemplo, la L1 va de la A a la F, si no pone como estos pequeñitos detalles, después no tiene idea de dónde salieron los números. Y si tiene que rehacer después algo similar, no va a poder. Entonces tratar siempre de ser como bien precisos en la información y detallado de dónde salió, por qué queremos eso, qué es lo que estamos haciendo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque quiero comparar las pendientes, ¿ya? Porque eso es lo que me están pidiendo determinar la pendiente de la recta tangente. Entonces lo que estamos haciendo es analizando cómo son las pendientes de las secantes, viendo que las secantes se aproximan a la tangente. Entonces la pendiente también debería irse aproximando. Para la segunda entonces era la A con la E. Ajuste lineal. A con la E. Ahí está, 0,4 x más 3,2. Ajuste lineal. La A con la D. 0,6. Ajuste lineal. A con la C. 0,8. Y la última que teníamos aquí era AB. Ajuste lineal de la A con la B. 1.2. Entonces vamos a anotar las distintas ecuaciones que obtuvimos. La L2, esta era 0.4. Más 3,2. 3.2. La L3, 0,6 parece. X más 2,8. La L4, 0,8x más 2,4. y la última era 1,2. X más 1.6. 1.6. Ya. Entonces dijimos que lo que queríamos era analizar qué es lo que está pasando con la pendiente. Dijimos que la pendiente era el número que acompañaba a la X. Sin X. ¿Saben? Sin X. ¿Ya? Siempre, claro, muchas veces usted, ¿cuál es la pendiente? 0.2x. No, es el número que acompaña. Entonces que no se les olvide. Solamente el numerito. Ese es un error clásico. Le ocurrió a Isabel en esta primera prueba, pero le ocurrió a muchos alumnos a lo largo de la historia. Así que es un error clásico. Por más que uno haga énfasis, siempre se equivocan algunos estudiantes. Por eso que es útil, por ejemplo, hacer lo que yo estoy haciendo. Ahí estoy como aislando, estoy marcando la pendiente. La pendiente, la primera recta es 0,2, la otra es 0,4, la otra es 0,6, la otra es 0,8, la otra es 1.2. Entonces, alguien se arriesgaría a decir que si yo me sigo acercando por acá, por ejemplo, si sigo por aquí, acercándome con otro punto, y la secante que yo vaya tomando, ¿alguien se atrevería a decirme cuáles deberían ser las pendientes futuras? 2.4. ¿Por qué 2.4? O sea, perdón, 1.4, 1.6. ¿Ya? Va a ser 1.6. Ya. Perfecto. Se ve como razonable porque ya dice 0,2, 0,4, 0,6, 0,8.
Y claro, podría ser. De 4 de 0 a 4. No puede ser. ¿A alguien se le ocurre qué podríamos hacer para acercarnos todavía más? Acercarnos al punto A. Porque en el fondo todos estos puntos que están aquí se están acercando al punto A. Y con ello fue que construimos las distintas rectas y analizamos sus pendientes. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se les ocurriría hacer? Ideas. Límite, para otro ajuste, para el ajuste cuadrado, no sé qué es lo que sea. ¿Cómo se llama la otra? No con el usuario, no, porque es una textura. Pero gráficamente, como lo estamos haciendo aquí. Como la textura. Debería uno pensar en seguir acercándose. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el ejercicio donde nos acercábamos por la derecha y usábamos la tablita y empezábamos a ver si yo me acerco a la X, qué pasa con la imagen de la función? ¿Cierto? Y ahí empezábamos a ver y ahí nosotros después veíamos el valor del límite. Ahora, la diferencia está en que si yo me acerco al A, que sería el 2 en el fondo, la X2, por la derecha, vengo acercando por acá, el resultado que me va a salir no es al tiro el valor del límite. ¿Por qué? Porque debería calcular la ecuación de la recta. ¿Okay? Entonces, no es tan simple como lo que habíamos hecho antes, que nosotros teníamos el valor de la X y calculábamos la imagen. No, pues aquí tengo que hacer más pasos, con los mismos pasos que hice acá. Entonces, yo lo voy a hacer aquí, para no rellenar más puntos. Nos estamos acercando al 2. Empezamos con el 2, que es el A que está fijo, y después yo fui tomando el 16, el 14, el 12, el 10, el 6. Cada vez estoy más cerca del 2. Ahora me voy a acercar más al 2. Voy a tomar, por ejemplo, si la X fuera 2,1. ¿Ya? Estaría por aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero saber? Primero, quiero saber acá cuál es la imagen del 2.1. La imagen del 2.1, es decir, cuando estoy un poquitito corrida de aquí, es 4.159. Entonces lo voy a escribir ahora como punto. Aquí llegamos hasta el punto F. Yo lo voy a escribir como el punto G, y ese punto sería 2.1, y la imagen de ese punto era el que recién calculé, 4.159. Es el punto G. Fíjese que quedó súper cerca del A. ¿Ya? Quedó súper cerca del A. Ya, ¿y ahora qué debería hacer? Tomar toda la G. Exacto, hacer el ajuste lineal del A con el G para ver cuál es la ecuación de la recta, como esta, y ver cuál es la pendiente. O sea, hago ajuste lineal entre la A y la G. Ahí está la pendiente. María Elvira, habías dicho 1,6, parece que habías dicho, ¿no? 1,4. 1,4. ¿Ya? Aquí, con este puntito que está muy cerca del A, mucho más cerca de lo que están todos los otros puntos. Fíjense. Ahí se ven casi juntos. ¿Ya? Pero esa es la idea, la misma que nosotros estábamos haciendo
cuando estábamos calculando los límites, nos acercábamos a un número. Aquí me estoy acercando al A. ¿Qué tan cerca estoy? El A tiene como coordenada X el 2. Entonces yo me estoy acercando al 2, por aquí, por la derecha. Tomé el 2,1. ¿Qué otro punto puedo tomar que esté más cerca del A? ¿Ya? Vamos a tomar el punto acá, f del punto 2.001. Y ahí está la imagen. Así dando el mismo valor que eso. Ahora entonces voy a hacer el punto que tenga coordenada 2.001 con el 4.0015999. Y ya me arrojó un error. ¿Por qué no se acerca más? Le vamos a sacar un 0. Le saqué un 0 y ahora aquí quiero hacer el exacto también un 0 y un 9. Ajuste lineal entre el A y el H. Ahí me sale. Como que le digo lo mismo. Mire, este punto que está mucho más cerca que todos los otros puntos, ¿qué pendiente tiene? 1.5990027. ¿Qué dice su intuición? Si yo me acerco todavía un poco más. Eso está más acertado. Lo que pasa es que aquí, claro, yo le tuve que borrar un 0, porque con un 0 más que tenía, me arrojó ya error. No fue capaz de darme el ajuste. Pero eso ocurre porque empieza a hacer como unas divisiones por 0. Entonces, al hacer divisiones por 0, ahí es donde se marea. Hecho por los humanos no puede ser perfecto. Entonces, acá es donde uno ya se le empieza a ocurrir la idea. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando las pendientes. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2, 1,59, 1,599. Se supone que si yo sigo así, debería ser 1,59999, 1,5999999, 1,5999999. Por lo tanto, ese número se aproxima a ¿cuánto? 1,6. Entonces, esa debería ser la pendiente de la recta tangente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos tomando los límites de las pendientes. Porque estamos viendo que empezamos con 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1,2, 1,59, 1,599, 1,5999. Entonces ahí es donde aparece de nuevo la idea del límite. El límite, cuando nosotros seguimos acercándonos al punto A, acercándome al 2, ¿qué pasa con la imagen? ¿Y qué pasa con la ecuación de la secante? La pendiente, esa es la que ahora estamos analizando. Entonces la pendiente de la secante es, cuando nos vamos acercando al punto A, esa pendiente se acerca al punto 1,6. En el valor límite, es decir, cuando ya son pero muy cerca, la secante se transforma en tangente. ¿Ya? En el límite, cuando es mucho lo que logramos acercarnos.
Entonces aquí estamos haciendo la experiencia práctica. ¿Qué significa cuando nosotros tomamos rectas secantes? Cuando nosotros tomamos rectas secantes sucesivas, acercándonos a un punto, recuerden que estos se van acercando para acá, se van acercando al A. Entonces, cuando yo hago este cálculo sucesivo, muchas veces, infinitas veces, esa idea de infinito es la idea de límite, muchas veces, un número muy grande. Entonces, mientras más me acerco al punto A, la recta que es secante, más se empieza a parecer a la recta tangente. ¿Ya? Hasta que ya inclusive aquí los puntos casi no se ven, se parece mucho más a la recta tangente. No, o sea, no tiene hecho ahí. Y si uno la calcula directo con GeoGebra, pero así como ni un brillo, porque ya como hacer un spoiler de la función. A ver si sale. Sí, sale. ¿Sí? Sí. La tangente. Con la primera. Esa es Punto función. No, cónica. Ya, lo mismo, pero ya. Cónica. El punto era el 2,4, lo pusiste entero. O sea, Perdón. Y la cónica que se llamaba F. Esa es la ecuación de la recta tangente. Aquí me da inmediatamente las mismas rectas que nosotros estábamos calculando aquí, íbamos calculando una por una, que se llamaban secantes. Acá nos fuimos directo a que me diera la ecuación de la recta tangente. Y la ecuación de la recta tangente es la que acaba de escribir aquí. Y ahí está la pendiente, 1,6, que es lo que nosotros habíamos sacado como conclusión de acercarnos sucesivamente. Ahí marqué con rojo la tangente. Se da cuenta que la que está con rojo, la tangente, se parece mucho a las últimas que yo calculé. Pero si me acerco, ahí se empiezan a diferenciar. En la medida que yo me acerque, se da cuenta, mira, ahí se empiezan a abrir, ahí se diferencia. Pero cuando uno las mira de lejos, como si fueran la misma cosa nomás. Por eso que este 1,59 se aproximaba al 1,6, que es el valor real que tiene como pendiente la recta tangente, que es la que está en rojo. Profe, ¿por qué sacó la conclusión la F? Ahí no entendí. ¿Cómo? La tangente A, se entiende. ¿Y la F? Porque es la tangente en el punto A la curva que se llama F. ¿Y quién era la curva que se llama F? La parábola que habíamos graficado al principio. Porque cuando nosotros hablamos de la tangente, ¿se acuerdan? Yo al principio les dije, tangente es la recta que pasa por un punto, ya sea de una curva o una figura geométrica, que se pasa ahí por el ladito. Entonces yo necesito saber cuál es la curva. En este caso es la F. ¿Cuál es la figura geométrica? Puede ser una circunferencia, una esfera, lo que sea. Y la recta que es tangente, pero en un punto específico. Si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia, yo puedo tener tangente en cualquier punto. Aquí, acá arriba, por acá al lado, por acá, puedo tener muchas tangentes. Entonces yo le tengo que decir tangente, pero ¿en qué punto? Por eso que aquí, tangente, ¿en qué punto? En el punto A. ¿Y bajo qué función? La función f, que era la parábola. Entonces, si nosotros escribimos eso nos sale aquí al tiro la pendiente. Y esa pendiente, ese numerito que está allí, el 1,6, es la derivada de la función en el punto A. ¿Ya? Eso ya es una definición formal, la puede anotar. La derivada
de una función es la pendiente de la recta tangente en el punto 2. La derivada de una función es la pendiente. Bien. ¿Alguien que siga con otra parte? ¿De otra parte? La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto dado. ¿A la curva? En un punto dado. Pendiente de la recta a la curva. ¿Ya? Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto dado. Entonces, la derivada de una función me sirve para calcular pendientes. La derivada de una función nos sirve entonces para calcular pendientes. Miren, ahí yo tengo la pendiente, o sea, la recta tangente en el punto A. ¿Ya? O sea, que está en rojo es la recta tangente a esta curva, que es la parábola, en el punto A. Usted me va a decir qué es lo que va a pasar si yo calculo ahora la tangente en el punto B, pero de la misma función. La vamos a pintar también de rojo. Ahí está la primera. Esa es la recta tangente en el punto A. Ahí está la recta tangente en el punto B. Vamos a tomar la recta tangente en el punto C. Tangente en el punto C de la función f. ¿Qué pasó ahora con la función? ¿Alguien se puede imaginar qué es lo que está ocurriendo con las tangentes? Mire. Se está moviendo. Primero es esa. ¿Ya? Esa que está ahí. Después es esa. Después es esa. ¿Qué debería pasar con la siguiente? Moverse más abajo. Va a empezar a moverse para el otro lado. Ya, súper bien. Veamos. Tangente. Ahora en el punto D de la función f. Ahí está para abajo. Voy a seguir pintándolas de rojo. Voy a calcular dos más. Tangente. E. Tangente. Ahí está. Las voy a seguir pintando de rojo. Entonces vamos a seguir mostrándola.
Un poco. Ya, ahí quedaron todas en rojo, entonces las voy a apagar, tal como para que vayamos viendo así como en acción. Entonces la primera recta tangente es esa. La segunda recta tangente, esa. La tercera recta tangente, esa. La cuarta recta tangente, para allá. La otra es ahí. Y la otra es allá. ¿Qué fue lo que fue haciendo la recta tangente? ¿Ya? Pero ¿cómo era la recta? Primero era hacia arriba y luego cayó. Pero chocaron igual en los puntos, ¿o no? ¿Ya? Pero tienes que mirarla de manera individual. Siempre la miramos de manera individual. Entonces, claro, empezamos por aquí y la recta iba hacia arriba, tal como dijo. Pero ¿qué pasó con la recta en la medida que yo iba subiendo en el punto? Se iba trasladando hacia la derecha, ¿no? ¿Sí? Está bien, pero quiero que me digas cómo era la recta. Es positivo. ¿Qué cosa es positivo? La tangente. La pendiente. La pendiente. La pendiente. Entonces, mire, vuelvo a mostrarles de nuevo. Ahí tengo. Mire la inclinación que tiene esta recta. Ya. ¿Cómo es la inclinación de la que viene? Va bajando. ¿Cómo es la inclinación de la que Y viene? le quedó recta. ¿Cómo es la inclinación de la que viene? Y le empezó a caer. ¿Va rodeando la función? La va rodeando, pero cada Pero vez va cayendo. va subiendo tal como dijo, pero después se viene como que agachando. Hasta que llegó un momento, ¿en qué momento llegó a ser horizontal? En la C. El punto F. En la C, parece. Sí. Ahí. Ah, horizontal, perdón. No. Entonces, como nos fuimos rodeando la curva, empezamos con una recta. La recta estaba súper empinada hacia arriba. Pero en la medida que yo seguía sobre la curva, la recta iba bajando. Se iba bajando, bajando, hasta que llegó un momento en que quedó horizontal. Y después se empezó a inclinar para el otro lado. Hasta que quedó de nuevo bien empinada, pero hacia el otro lado. ¿En qué punto de la parábola llegó a ser horizontal? El C. ¿Qué punto importante de la parábola es ese punto C? 10.0. Sí, pero como nombre, ¿qué nombre tiene ese punto en la parábola? S. Aquí. ¿No? El nombre, en una parábola. ¿Cuáles son los elementos de una parábola? ¿Cuál es el punto máximo? ¿Cómo se llama ese punto máximo en una parábola? ¿Tiene nombre? ¿Arriba? Eso es, en otro contexto. Ya te Se puso roja. Es bueno ese punto. Era algo parecido. Se llama Vértice. vértice. Estaba al lado del otro. No, a veces las palabras suenan No, no igual. la sé. Vértice. Ese es el vértice de la parábola. Entonces ese es un punto súper importante y que lo vamos a usar en todo lo que viene en adelante de derivadas. Fíjese, acá la Carla lo dijo. ¿Cómo era la pendiente en el punto A? ¿Qué signo tenía? Positivo. En el punto B, Seguía positivo. ¿ya? En el punto C, Seguía positivo. ¿dónde que es positivo? ¿Cuál es el número que acompaña a la X aquí? ¿Qué no sé qué? entendí. 10 puntos ¿Por qué buenos. sería negativo? Porque, no, yo no he dicho que es negativo. Ah, ya. Ese es el numerito que ustedes están viendo. Sí. Ya. ¿Cuál es el número que acompaña a la X aquí? 0. 0. En estas dos que están acá arriba, la pendiente es positiva
positiva, 0, y aquí empezó a ser negativa. Cuando se dio la vuelta para el otro lado, ¡pum!, empezó a ser negativa. Cuando no aparezca la X, entonces, va a ser Porque es 0. 0, O está sea, multiplicada por 0, por eso que no se ve Y eso sería siempre la vértice. el vértice. El vértice siempre va a ser 0 la derivada. ¿Ya? Entonces fíjese que las rectas tangentes empiezan a aumentar disminuir su inclinación, pero este lado positivo, porque van apuntando hacia arriba, como le dijo la Isabel. Van apuntando hacia arriba, por lo tanto son positivas, pero llega un momento en que se pone horizontal, y ahí, en ese caso, la pendiente es 0. Pero cuando traspasa ese punto de horizontalidad, se empieza a poner negativa porque se va directo hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características de la derivada, que es, cuando está hacia arriba, la derivada es positiva. Cuando está justo en el punto más alto, la derivada es 0. Y cuando va en descenso la curva, la derivada es negativa. Imagínense que esto represente, por ejemplo, la tasa de crecimiento poblacional de un país. Es decir, ¿cómo se llaman los índices de natalidad? Chile. ¿Ya? Entonces, va en aumento, va positivo, pero, o sea, siempre este lado va positivo porque es en aumento, pero cada vez se va achicando el número. El número cada vez se fue achicando más. ¿Se acuerdan? Aquí teníamos el 1,6, después teníamos el 0,8, se fue disminuyendo, era positivo. Iba creciendo, pero cada vez crecía menos. Hasta que llegó un momento en que se puso horizontal y ella no creció más la tasa de natalidad. Y ahora acá empezó a disminuir. Eso significa que ya hay más defunciones que nacimientos. Entonces aquí hay valor negativo. Con eso entonces yo puedo ver qué es lo que está pasando en el país. Desde qué momento hasta qué momento teníamos una natalidad positiva. De qué momento a qué momento tenemos una natalidad negativa. ¿Cuándo va disminuyendo? Entonces, todo esto que nosotros vamos a trabajar en esta unidad de derivadas nos sirve para ver cuándo un determinado modelo matemático va creciendo, cuándo va disminuyendo y en qué momento se hizo 0. Si esto representara, por ejemplo, la economía de un país y estos fueran años, entonces aquí veríamos que la economía es positiva, es decir, está en aumento, pero cada vez aumenta cada vez menos, hasta que en algún momento se frenó y ya no empieza a aumentar. Y después la economía empieza a decrecer. ¿Okay? Eso es lo que mide la derivada. Mientras más inclinada hacia arriba esté la curva, es porque va creciendo más rápido. Mientras menos inclinada, es porque va creciendo más lento. Entonces a los economistas les interesa tener el modelo para saber si estamos creciendo y a qué velocidad. Si nosotros sabemos a qué velocidad estamos creciendo, entonces podemos proyectarnos de aquí a unos cuantos años más. ¿Ya? Si sabemos que vamos creciendo súper rápido, entonces de aquí a 10 años se puede proyectar que con ese crecimiento, con las plata que recaudemos, podemos hacer esto y esto otro. Si crece lento, entonces tenemos que ver qué podemos hacer para meterle más carbón para que realmente crezca más rápido y no tan lento. Entonces todo esto de las derivadas es un elemento muy importante en todo lo que es los análisis de, en este caso, curvas. Recuerden que las curvas son modelos matemáticos que representan una situación. Por lo tanto, a partir de la derivada, yo puedo ver si estamos en momento de crecer o estamos en momento de decrecer. ¿Ya? Entonces, ahí es donde es tremendamente útil este tema de la derivada. ¿Ok? Eso es como manera intuitiva qué es lo que representa.
Por eso que aquí en este ejercicio se estaba pidiendo calcular la pendiente, porque la pendiente en el fondo está relacionada con la tangente. Entonces la curva, la recta en este caso, iba bordeando la curva, pero cuando la voy bordeando, se va agachando, llega horizontal y se empieza a inclinar para el otro lado. Aquí la derivada es positiva, aquí la derivada es negativa, porque son las pendientes, ahí están, negativas, y justo en ese punto la derivada es 0. En el trabajo que ustedes van a tener que hacer, van a tener que ver optimización, es decir, cómo podemos sacar mejor partido a algo, o tener la menor pérdida posible en algo. Bueno, esos puntos donde ustedes van a hacer las optimizaciones, son estos puntos donde la derivada se hace 0. Entonces lo que ustedes van a tener que hacer a futuro, que no me han llegado todavía las instrucciones, pero van a tener que tomar una determinada situación, representarla por un modelo matemático y analizar entonces en qué momento se obtiene el óptimo de esa situación. Es decir, si una función que representa el crecimiento económico, en qué momento se esperaría tener el mayor crecimiento. ¿Ya? Y en cuántos años más se esperaría tener un crecimiento nulo, por ejemplo. Todo eso a partir de derivadas. ¿Ya? Eso es intuitivamente lo que nos muestra entonces este ejercicio, el trabajar con las rectas secantes en principio hasta transformarla en recta tangente. Y luego nos fuimos moviendo como recta tangente, pero para en distintas partes de la curva, que es lo que fuimos haciendo ahí. ¿Ya? Y nos va a dejar habilitado. Velocidad instantánea. La vamos a comenzar, no la vamos a lograr terminar, pero la vamos a iniciar para que ustedes la puedan seguir terminando también en la casa. En la iglesia, ¿no? Comprender la velocidad instantánea es crucial porque desempeña un papel vital en varios aspectos de la física, como la cinemática y la dinámica. También es fundamental para el cálculo, donde se define formalmente como la derivada de la posición respecto del tiempo. Este conocimiento permite a los físicos predecir las posiciones futuras de un objeto, calcular la aceleración y mucho más. Aquí nos hacen entonces algunas definiciones. La velocidad instantánea es un concepto fundamental en la física y la ingeniería que describe la rapidez con la que un objeto se mueve en un momento específico, a diferencia de la velocidad promedio, que se calcula sobre un intervalo de tiempo. La velocidad instantánea se refiere a la velocidad en un punto preciso. ¿Ya? Aquí está hablando entonces de dos situaciones, una velocidad promedio y la otra velocidad instantánea. Velocidad instantánea es cuando usted va en su auto, por ejemplo, y en la carretera lo apuntan con esa láser. Y ahí después lo detienen o lo dejan seguir. Parte por eso. ¿Ya? Ahí le están midiendo a usted la velocidad instantánea. En ese mismo momento, cuando iba cruzando por la pistola láser, ¡pum! Ahí se calculó la velocidad instantánea. La otra velocidad es la velocidad promedio, que muchas veces uno, por ejemplo, va a viajar a Temuco y dice, me demoré tantas horas que más o menos me viene como en promedio a unos 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Uno siempre intuitivamente usa ese concepto. ¿Por qué? Porque en ese caso estoy considerando el rango, es decir, desde que yo partí, punto C inicial, punto final, velocidad inicial o tiempo inicial y tiempo final. Y así uno más o menos hace un cálculo estimativo. Pero en el fondo uno lo que hace es, claro, a ratos iba a 120, a ratos iba a 80, lo que permitía la carretera. A veces iba a 90 o a veces a menos, es que había como un taco. Entonces uno no va con una velocidad constante, parejita. A ratos va más rápido, a ratos va más lento. Y lo que uno hace en promedio me viene como a 100 kilómetros por hora, considerando todo el rango.
Pero si yo quiero saber, cuando salí de Santiago, a las 2 horas, qué velocidad llevaba en ese momento, ahí se habla de velocidad instantánea. Justo en ese momento. ¿Ya? Eso es lo que está explicando aquí la diferencia. Entonces dice, Eduardo debe realizar un viaje en auto desde el punto A, que es Santiago, ahí está, punto inicial 00, hasta el punto F, lugar cercano a Viña del Mar, ahí está el punto F. La ubicación del auto en 6 instantes distintos está dada por los puntos de la gráfica. 1, 2, 3, 4 y 5 más el momento inicial. Dice a modo de ejemplo, en el punto D, 0,6 y 80.16. Eso significa que el auto en el instante 0,6 horas, es decir, 0,6 horas después de haber partido, lo que equivale a 36 minutos, 36 minutos después de haber iniciado el viaje, había recorrido 80,16 kilómetros. ¿Ya? Esas son las coordenadas. Tiempo, distancia. Tiempo, distancia. Suponiendo que el avance del auto se comporta como un modelo cuadrático, utiliza los puntos A, C y F para encontrar el modelo F. Los Chao, puntos profe. A, C y F. Hasta luego. A, C y F. Con esos 3 puntos dice que encontremos el modelo. ¿Qué hacemos? Álgebra. Función cuadrática. Para la función cuadrática tenemos que tener A, B, C para cada Ya, aquí tenemos los puntos. El punto A dice que tiene que ser la gráfica con los puntos A, C y F. El punto A es el 0, 0. A, 0, 0. El punto C cero 5, 0,5,71. y el F 1,100. Ahí están los 3 puntos que pedí. El punto A, que es el inicial, el punto C, 0,571, y el punto F, 1,100. Después de 1 hora, estaba a 100 kilómetros de distancia de Santiago. Y entonces, el modelo. Dice que era el modelo cuadrático. ¿Qué hacemos para obtener el modelo? Función cuadrática. Función cuadrática. ¿Qué hacemos? Perfecto. Gracias por venir. Ajuste. Polinómico. A, C, F, grado 2. Y ahí está el modelo. Sí, yo lo copié antes. Como el KQR. Sí, pero se va a agregar como el grado 2, pero solo con la coma y en llaves. ¿Cachaste? ¿Y qué con menos 84 como y se agrega más 174? El ausente definitivo, entonces, Morales, Muñoz, Proboste, Soto.
resultó el ajuste? Sí. Ya. Acá le puse yo los mismos nombres para no confundirnos. Como le dan los nombres de A, C y F, le di los mismos nombres. Por eso empecé A, paréntesis, 00. Después puse C, paréntesis, 0.5,71. Para que quedaran con el nombre, el mismo que tenía acá en la guía. Entonces, siendo el ajuste polinómico entre estos tres puntos, A, C y F, un ajuste polinómico de grado 2, resulta esta función. Esa sería la función que describe esa situación. ¿Para qué nos sirve eso? Puedes calcular ahora Suponiendo que el avance del auto se comporta como, listo, ahí ya tenemos el modelo cuadrático. Entonces, con esto nosotros podemos ir viendo el X que representa bajo este contexto las horas, el tiempo medido en horas. La X representa el tiempo medido en horas. ¿Y el resultado de todo esto que representa? No. Los kilómetros. La distancia. Eso está diciendo acá. Eso es lo que está diciendo acá. Está diciendo que la X, aquí lo explicó, decía que en el instante 0,6, ese tiempo, se encuentra a 80,16 kilómetros. Recuerden, esta es la X y esta es la Y. Entonces la X es tiempo y la Y es distancia. Entonces, aunque aquí no lo preguntan, después de 1 hora y media, ¿a qué distancia se encuentra? ¿Cómo hago para saberlo? ¿Ya? F de 1.5. ¿A qué distancia se encuentra? 87 kilómetros. A 87 kilómetros. ¿Ya? Entonces, siempre cuando uno hace un ajuste, uno tiene que saber qué representa la X, qué representa la Y. Porque después me hacen preguntas y yo contesto al lote. Entonces, ajuste polinómico, ¿qué es la X? Aquí me decían, la X es tiempo. Todas las X para mí van a ser tiempo. Y todo esto que es el resultado es la Y. Y en este caso me decían que el Y era la distancia en kilómetros. Por lo tanto, 1 hora y media después de iniciado el viaje, se encuentra a 87 kilómetros de distancia de Santiago. ¿Ya? Entonces ahí estamos haciendo ya un análisis, haciendo uso de nuestro modelo, pero identificando bien cuáles son nuestras variables, la X y la Y. No sirve de nada tener un modelo si no sabemos qué significa cada uno de sus elementos. ¿Bien? Para eso me sirve el modelo, para ir identificando las distancias según el tiempo. Dice, teniendo en cuenta el modelo f de x, este que acabamos de ver, encontrado en la actividad anterior, y los 6 puntos dados, responde con respecto a la velocidad del auto. Responde. Con respecto a la velocidad del auto, se puede calcular la velocidad promedio entre 2 puntos cualesquiera por medio de esta expresión. Aquí nos están enseñando a calcular la velocidad promedio. Este triangulito se llama delta, es una letra griega mayúscula y es como una D, por eso se llama delta, que para nosotros es un triángulo, pero lo correcto es que es una letra griega, es delta. Inclusive se le llama así, el delta posición y el delta tiempo. ¿Han escuchado a veces que alguien dice, no, si esto, pues la diferencia es un delta nomás? ¿Han escuchado?
que alguien usa ese término, en un delta, un épsilon, esos son diferencias de cantidades, esas son letras griegas. Entonces el triángulo es delta. Delta posición, ¿qué quiere decir? La posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Es la diferencia, los deltas son diferencias, la resta. El delta tiempo es tiempo final menos tiempo inicial. El delta entonces siempre va a ser diferencia, valor final menos valor inicial. ¿De qué? De lo que sea. Por ejemplo, uno empieza a hacer una dieta, se pesa el día que empezó y después de 2 meses se vuelve a pesar. Mentira, porque cuando uno empieza dieta se pesa todos los días. ¿Ya? Pero ya, 2 meses después y uno quiere ver cómo fue. El delta tiempo sería tiempo inicial, que es 0, tiempo final, que es 2 meses. En el caso del peso, empecé con 70 kilos, y terminé con 65. Entonces, valor final, valor inicial. En el caso del peso, ¿cuál es el delta? Es decir, ¿cuánto es lo que bajó? 5, que sería 70 y el 65. ¿Ya? Se restan. Y siempre se restan en este orden. Valor final menos valor inicial. ¿Por qué? Porque cuando este resultado es positivo es porque el número aumentó. Y cuando este valor es negativo es porque el número disminuyó. ¿Ya? En el caso del peso, si empecé con 70 y terminé con 65, serían 65 menos 70, eso nos va a dar menos 5. Ese menos significa que el peso disminuyó. ¿En cuánto? En 5 kilos. ¿Ya? Esos son los llamados deltas. El delta posición y el delta tiempo, diferencia. Y acá nos dice, calcule la velocidad promedio entre los puntos que aparecen en la siguiente tabla, entre B y F. ¿Qué nos piden? El delta tiempo. Es decir, la diferencia de tiempo. El tiempo que teníamos en el punto B y el tiempo que teníamos en el punto F. Acá vamos a usar estos valores que están acá. Primero me están pidiendo entre B y F. Entre este punto B, que está en rojo, y este punto F. Tiempo. ¿Cuál es el tiempo final? Sí, pero ¿cuál es el tiempo? 1. El tiempo final es 1. ¿Cuál es el tiempo inicial? No. Estamos calculando entre B y F. 0,4. Entonces, valor final, 1. Valor inicial, 0,4. Por lo tanto, acá en la tablita tendríamos que poner 1 menos 0,4. ¿Ya? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Esa vez se está riendo? ¿Con quién se está riendo? Hay un mensaje, profe. Hay un mensaje en web. Él se rió y me hizo reír a todos. ¿Por qué? Si no entiende, pregunte. Estamos rellenando esta tablita. Acá dice que tengo que calcular el delta tiempo. El delta tiempo dice que es tiempo final menos tiempo inicial. Ya. Primero me dicen comparando estos dos puntos, el punto B con el punto F. Entonces dibujo este punto B con el punto F. ¿Cuál de estos dos es el inicial? El P, porque este está primero. ¿Cuál es el valor final? El F. Entonces, ¿cuál es el delta tiempo? 1 menos 0,4. ¿Cuál es el delta distancia?
La diferencia entre las distancias. 100 menos 60,16. Entonces, en la tablita me están pidiendo ambas. El delta tiempo, la diferencia de tiempo y la diferencia de las posiciones. Fíjese que es lo mismo el B con el F, después el B con el E, el B con el D y el B con el C. Voy a escribir en la pizarra acá los puntos para que no se nos olviden. Estoy usando los de la gráfica, no los que me da el modelo, porque el modelo podría darme alguna variación quizás. Pero voy a usar esos que están ahí que son como más directos. El punto B, 0.4 y 60,16. El punto C, 0.5, 71. El punto D, 0,6, o sea, 0.6,80.16. el punto E, 0.8,93.44. y el punto F, 1,100. Entonces, recuerden, esto es el X, esto es el Y. Pero para este caso, para este ejemplo, en este contexto, la X es tiempo en horas. Y el Y es distancia en kilómetros. ¿Sí? Entonces uno tiene que ir ordenando la información. Esa es la información de todos los puntos. Entonces eso es lo que nos están pidiendo que reunamos en esta tablita. El delta tiempo entre B y F. Entre B y F. Este y el F. 1 menos 0,4. Valor final menos valor inicial. ¿Cuánto nos da eso? 0,6. Recuerden, esto de aquí es el valor final y esto de acá es el valor inicial. Ese es el delta tiempo entre B y F. Y el delta posición sería 100 menos 60,16. 39,84. Este es el valor final y este es el valor inicial. ¿Y eso nos da cuánto? 29,84. Perfecto. Y después, ¿qué me están pidiendo que hagamos? El delta posición, que es este, que lo dividamos por el delta tiempo, que es 0,6. ¿Y cuánto me da eso? ¿66,4? Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuál era la velocidad promedio que estaba un poquitito más arriba? Dice que la velocidad promedio es el delta posición dividido por el delta tiempo. Es decir, 66,4. En el tramo recorrido desde el punto B hasta el punto F, la velocidad promedio que llevaba era de 66,4 kilómetros por hora. Esa era la velocidad promedio en ese tramo. Entonces ahora nos están pidiendo la velocidad promedio en los otros tramos.
en el tramo entre la B y el E, después entre el B y el D, y entre el B y el C. Entonces, a ver si me dictan acá. Lo voy a hacer selectivo. Ya, usted mismo. Dígame. No, Bien, entre el B y el E. que no lo tengo. Ahí está. El B. Ahí está. 0,4. Ya, entre el B y el E. Valor final. Acuérdate, tiene un orden. Valor Cero. final. 0.8. 0,8. Ya, ¿ok? Menos valor inicial. 0,4. Ya, ¿cuánto es esto? 0,4. Perfecto. Ahora, con respecto a la posición, ¿cuál es el valor final entre B y E? 93,44. Perfecto. Menos el valor inicial. 60,16. Perfecto. ¿Y eso nos da? No sé. Es que no lo hice. Ella lo estaban haciendo, ¿ves? Ya, y después divido. Ya, pero ¿estamos claritos de dónde sacar? No, profe. No, vamos. Yo No, es que no me... No. Acá. Hoy día usted no se va a su casa, así que esto no me lo responde, así que... Chuta. Si no vaya llamando por teléfono nomás. Ya, 0. Ahora entre B y D. Ya, 0.6 Ya. y menos 0.4. Ya. ¿Cuánto da eso? 0,2. Ahora con las posiciones, Mariana. Siempre entre los mismos, entre el B y el D. 80.16 ¿Ya? menos 60.16. ¿Ves que sí podía? Obvio. Ya, pues a poder ir a la casa entonces. Ya. No, yo no. Lo mismo dijo la Mariana. No. No estoy siguiendo. No importa, póngase las pilas. Entre B y C. Entre B y C. No, dejen que... Valor final, entre B y C. 0.5. Ya, pero no digan, pues. ¿Ya? Es el valor final. ¿Y el valor inicial? 0.4. ¿Ya? ¿Cuánto es esta diferencia? Ya. Estoy calculando. Pero no importa, sigamos. Acá. ¿Cuál es el valor final en posiciones ahora? Siempre entre B y C. 60.16. Valor final. 71. El profesor que está al frente, no, que ya no está. Hasta ahí lo escucharon. 60.16. Ya. ¿Cuánto da eso? 10,84. Muy bien. Ve que sí puede. Ya, entonces aquí teníamos que ir dividiendo posición, delta posición dividido por delta tiempo. 33,28 dividido en 0.4. Y eso me da 83,2. Oh. Es lo mismo. 100. Ya, hagamos la prueba del tiro. 108. A ver si no me equivoco. Ok, entonces ahí tengo la velocidad promedio en cada tramo. Entre el tramo B y F, los puntos B y F que estaban arriba en la gráfica, la velocidad promedio era de 66,4. Entre los puntos B y E, la velocidad promedio en ese tramo era de 83,2. Entre los puntos B y D, la velocidad promedio era de 100. Entre el punto B y C, la velocidad promedio era de 108,4. Pero esa es la velocidad promedio, usando la definición que estaba arriba. ¿Ok? Eso es lo que se llama aquí, en este caso, velocidad promedio. Y después, ¿qué preguntar?
Dice, ¿qué se puede deducir respecto de la velocidad promedio a medida que los puntos se acercan al punto B? ¿Cuál era el punto más cercano al B? Era el C. El F, el E, el D y el C. El C era el más cercano. ¿Qué pasa? Mientras más cerca estaba del punto B, ¿cómo era la velocidad? ¿Aumentaba? Mientras más se acerca al punto B, No, ¿por qué tanta discrepancia? Estamos jugando, ¿eh? Velocidad promedio. Mientras más cerca del B, va más rápido. ¿Aumenta la velocidad? Pero aumenta, pero va disminuyendo la velocidad. A ver, según lo que están preguntando ahí, mientras se acercan al punto B, me acerco al punto B. Es decir, Disminuye. no, pues, está en aumento. aumenta. Es decir, que los primeros tramos iba a alta velocidad. Ya los bajo y tuvo que frenar. Hay que frenar. Que camino Viña, que hay muchas Curva. subidas, bajadas, curvas. Por lo tanto, entonces uno no puede ir a la misma velocidad todo el rato. Entonces, ¿ya igual usted? Entonces, claro, aquí tuvo muchas detenciones, parece, y fue variando. En la medida que estaba saliendo de Santiago, iba a alta velocidad, pero en la medida que se fue alejando de Santiago, cada vez la velocidad fue disminuyendo más. ¿Y eso por qué? Claro, porque uno tiene los picos que aumenta, que disminuye, que se detiene, pasó a comprar pastelito a Curacaví, pasó a, no sé, ¿por qué más que puede haber pasado? Un peaje, claro, ahora uno ni se detiene en el peaje, como sigue nomás derecho. Entonces, en el fondo, a la salida de Santiago, que era el punto C, que es el que está más cerca, es la mayor velocidad. Y mientras más lejos estoy de Santiago, la velocidad era cada vez menor. Y en el fondo, claro, eso es algo natural, porque al principio uno va como parejito, pero después ya uno empieza, acelera, disminuye, acelera, disminuye. Entonces ahí es donde se empieza a provocar una mayor variación en la velocidad. Y después lo que vamos a aprender es que esto mismo que estamos haciendo, esto, cuando yo tomo valores límites, es lo que se llama velocidad instantánea. ¿Vamos a volver a trabajar con límite? No. Pero sí te podrían pedir una tablita como esta, similar a la que hicimos en la primera prueba, donde te piden calcular esto y donde estos valores empiezan a ser muy parecidos entre ellos. Entonces ahí te van a preguntar, ¿cuál sería la velocidad instantánea de...? Claro, porque calculas la velocidad promedio, pero los valores aquí están como más desordenados, los valores que nosotros tomamos acá. Después, en los otros ejemplos que vayamos a ver, van a ser como puntos más cercanos. Te vas acercando a un determinado punto. Y en la medida que te vas acercando a un determinado punto, ¿qué pasa con la velocidad promedio? Se acerca también a un mismo valor. Y esa velocidad promedio sería la velocidad instantánea, en la parte límite. ¿Ya? Eso es como la parte de concepto. Aquí estamos calculando esto nada más, pero conceptualmente es lo que acabo de explicar. Que nos empezamos a acercar a un punto y después entonces hacemos el cociente, que es el que está aquí al final, y cuando ya me acerco demasiado a un punto específico, eso es lo que se llama velocidad instantánea. ¿Ya? Es decir, la velocidad instantánea es el límite de la velocidad promedio cuando nos acercamos a un punto específico. Ya chicos, por hoy día, ¿qué hora es? 22, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Ya se quieren ir? No, sí. ¿Seguimos? Bueno. Bueno, repasen